vamos a los estudios de San Juan. Ya iremos pronto. Vamos con alguna información antes de entrar con nuestro invitado Jaime Salomón, candidato a la segunda vicepresidencia por Avanza Perú, el partido de Hernando de Soto, que no quiere venir al estudio. No, mentira, no es que no quiera venir, debe estar ocupado. Esperemos que venga pronto. Acá están los datos, Alex nos va a ayudar. En las últimas 24 horas, 2.049 casos confirmados, 68 fallecidos. Si escuchan al perro, ya saben, es porque no estamos en el estudio, estamos en una zona vecindario, en una zona barrial. 968.000 personas dadas de alta, casos confirmados 1.032.000, hospitalizados 6.269, estos son números totales, números acumulados, 38.000 fallecidos, y esas son, digamos, las cifras más o menos lo que se llama en economía cifras gruesas. Estamos transmitiendo por el canal 3 de Vez Cable. Ustedes nos están viendo a través del canal 3 de Vez Cable. Nos escucha por Vez Radio 101.7 FM. Nos ven por internet vezcableperú.com.pe y por Facebook Vez Cable TV, canal 3 de Facebook. Y estamos, como dije, con Jaime Salomón, candidato a la segunda vicepresidencia por Avanza Perú. Él es un empresario muy conocido, docente universitario, creo que enseña como en 6 universidades, experto en la gestión y alta dirección de empresas, ocupó el cargo de viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego en el año 2015. Eso significa que algo de experiencia pública tiene. Actualmente está postulando al Congreso de la República con el número 8 y paralelamente a la segunda vicepresidencia de la República, ya lo dije, por el partido Avanza País, liderado por el economista Hernando de Soto. Es ingeniero industrial, magíster en Administración y Filosofía y doctor en Administración y Estrategia, o Administración Estrategia. No sé exactamente cuál es el nombre de la carrera. Muy bien. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación, Álamo. Bastante bien, con bastante esperanza por cambiar el futuro del Perú. Qué bueno, qué bueno. Bueno, menuda tarea, te diré. Es complicado, realmente es complicado el país que nos están dejando los últimos gobiernos en pocos meses. Necesitamos hacer un cambio rotundo y es evidente. Yo considero, por ejemplo, tú como periodista, como ciudadano, debes estar sintiendo que nos están ocultando la verdad. Mencionabas las cifras del COVID. Nos ocultan la verdad del COVID, la verdad de los testeos, las vacunas, compras que está realizando el Estado. Perdón, ¿cómo saber? O sea, yo tengo una intriga total. ¿Cómo saber si a eso le han quitado 300, si al otro le han quitado 200, si le han sumado el tal, si le han sumado el tal? Hay un descrédito absoluto es la palabra, un descrédito. No puedes saberlo. Es diferente, es difícil saberlo, pero por otro lado es fácil analizar que las cifras que nos están dando o la información que nos vienen dando a los peruanos no necesariamente está cercana a la verdad. Por ejemplo, las cifras que diste ahora, se habla de 38.000 fallecidos, cuando la diferencia de cifras de fallecidos a nivel país comparado con el año anterior supera los 100.000, sin justificación. El tema del COVID.
Perdóname, información. le vamos a explicar al televidente de qué estamos hablando. O sea, lo que dice Jaime y que me parece absolutamente pertinente es, el año pasado, en cierto lapso, digamos, de mayo a julio del 2019, se reportaron tantos fallecidos por X razones, accidentes, muertes naturales, muertes por X muertes, tantos fallecidos. Este año se reportaron tantos otros y se reportaron fallecidos, más fallecidos por otras razones. Ya, pero no puede ser que yo muera de casualidad, pues. Es evidente que si yo muero este año y no he muerto el año pasado, una vez, dos veces, tres veces, 20 muertos más, es porque algo ha ocurrido. Una tragedia, un terremoto, una pandemia como la que estamos viviendo. Entonces lo que Jaime dice es, si el año pasado murieron 1000 y este lapso y este año en ese mismo lapso murieron 1300, lo más probable es que hayan muerto por la pandemia. Pero no dicen murieron 600, que es la diferencia que se registra ahí. No, murieron solamente, por darle una cifra, 150. Entonces ahí hay un pequeño descalabro de cifras. Es un poco lo que Jaime nos está diciendo, y lo digo al televidente para que se entienda. Hay cifras que manejan los economistas que te dicen, no, acá esto está mal. Acá hay algo que no corre bien, no está corriendo bien, ¿no? Perdón la interrupción. Álamos, si a eso le sumamos que la información que viene de los diferentes departamentos sobre el tema sanitario del virus, de los contagiados, los enfermos, los fallecidos, no está llegando de manera apropiada al ministerio para que sea contabilizado, la cifra real debiera estar de fallecidos sobre los 100.000. Y tenemos que sumarle algunas variantes. Falta información por parte del gobierno referente a lo que está pasando a nivel nacional, cuando nos enteramos por la prensa y por la gente con la que hablamos constantemente en provincias, que la zona norte del Perú ya está en una crisis sanitaria nuevamente, las camas UCI ya están repletas, la cantidad de contagios se ha incrementado y todavía el Perú no informa eso, el país no informa eso a la ciudadanía, ni está tomando medidas apropiadas. Y yo no hablo de regresar a la cuarentena forzada, porque hay que considerar también que el 82% de los peruanos hoy son informales, son personas que requieren salir a trabajar todos los días para tener ingreso, comprar alimentos y llevar a la casa. Pero lo que sí se puede... Perdón, en una entrevista que dio esta semana a Sagasti, al Comercio dice que no descartamos volver a la cuarentena, y cuando lo dice, yo dije, eso es, en economía tú lo sabes bien, eso se llama tantear, y para que el televidente entre en órbita. Tú a veces dices, estamos pensando hacer un bono de 500 soles. Tú en realidad no es que lo piensas, el bono ya lo tienes. Lo que estás haciendo es como que hacer una pequeña consulta popular a través de los medios para ver cómo va a tomar la opinión pública que des ese bono. Entonces usas a los medios para ver, a ver cómo rebota esa noticia. Y si la noticia rebota bien, ¡pum!, lanzas el bono. Pero si la gente se queja que no, que muy poco, que no sé qué, dices, el bono es de 800. O sea, los que sabemos o los que nos manejamos en política hace muchos años, sabemos que se hacen esas cosas. Entonces, seguramente Sagasti ya tomó la decisión de ir a la cuarentena, solo que
la está tanteando para ver cómo se puede tomar públicamente, ¿no? Pero se va a tener que hacer, pero se tiene que hacer de una manera apropiada, elaborado Claro. por gente que realmente conozca, por técnicos que conozcan qué hay que hacer. Miremos a los países vecinos o miremos a los países del mundo. Existen varios procedimientos usando la Claro, tecnología, claro, hablemos claro, los claro. celulares, para hacer seguimiento a las personas. Inclusive hay países donde cuando dos celulares están en contacto, están cercanos, el sistema lo advierte y si uno de ellos cae enfermo, automáticamente hacen seguimiento a los enfermos. Se pueden hacer cuarentenas focalizadas por distrito, por provincia. ¿Dónde está la planificación? Llama la atención, Álamo, escuchar al presidente interino Sagasti decir que a fin de enero llega 1 millón de vacunas de origen chino y a los Eso pocos es, minutos me acabas de matar una pregunta. y a los pocos minutos la ministra saliendo a decir que la fecha no es correcta, que es un aproximado. ¿Qué es lo que quieren Claro, hacer? porque ¿Engañar a la población? Sagasti dijo que vienen antes de fin de enero y Massetti dice, es probable que vengan, o creo que no sé qué término usó, es probable que vengan que vengan este mes antes de fin de enero. Entonces ya hay un Y le añadió, la ministra Massetti le agregó que son fechas estimadas de entrega. claro, claro. Por otro lado, el expresidente Vizcarra tuvo la oportunidad de comprar las vacunas para que los peruanos tengamos las vacunas desde finales de diciembre del año pasado. Bien. Pero simplemente llama la atención qué hay detrás, no firmaron los contratos y hoy la ministra está diciendo que para el último trimestre, a partir de octubre de este año, estarían recién llegando las vacunas. Un año después, el gran problema, Álamo, es que están jugando con la salud de los peruanos y eso no se puede hacer. ¿Quiénes son los culpables de todo esto? Perdón. Pero, ¿qué piensas de esta teoría simplemente personal de mi parte? Yo lo que siento es que ha habido un temblor que me hace acordar al primer trimestre, al primer quinquenio de los años 80. Había un temblor presidencial a la hora de firmo o no firmo. O sea, ¿y qué pasa si firmo y pasa tal cosa? ¿Y qué pasa si firmo y no funciona y hay una plaga y se presenta un esto? O sea, ha habido una tembladera respecto de si firmar o no firmar. Esa es una impresión personal, hablando en términos criollos y para que el televidente nos entienda. El gobierno en general como que se chupó respecto de si firmar o no firmar. Tengo esa sensación. Esa es una muy buena apreciación y eso está basado en que los peruanos hemos estado eligiendo los últimos 20, 30 años a personas no necesariamente preparadas. Bueno, Manejar el barco llamado Perú requiere gente preparada, que sepa qué es lo que hay que hacer y que esté decidida a claro. tomar decisiones para proteger sobre todo la vida de los peruanos. Y en ese momento hemos tenido, además, muchos cambios de presidente, 3 presidentes rápido. Hemos tenido cambios de ministro de salud. No, cinco en Eh, 5 años. han habido, han habido muchos cambios y en esos procesos de cambio, lamentablemente, nuestros ministerios se paralizan, no hacen absolutamente nada. Nadie quiere firmar, ni el viceministro, ni los directores generales, ni los directores, nadie. Si a Exacto, eso porque, les... perdón, exacto, porque ya llega un punto en el que entre Kuczynski, Vizcarra, me estoy olvidando de uno, Merino, Sagasti, Sagasti, pero me falta uno, pues. Son 5. 4. Kuczynski, Vizcarra, Merino y Sagasti, el actual.
que ya en el Congreso ya están hablando dentro del Congreso, inclusive, que no saben si llegará a julio del próximo año, lo cual es impresionante porque es atentar contra la verdad que parece una independencia de broma, pero bueno, poderes y la gobernabilidad del país. claro. Si tú Pero, o eres un sea, público, en realidad, y tienes que firmar algo tan importante como tal cosa, tú dices, oye, faltan 25 días. Pucha, yo le encarpeto ya que la responsabilidad sea de tal persona. Y no te das pero cuenta que, eso, o sea, finalmente ser el salvador de una serie de temas, ¿no? Perdón, ¿decías algo? todo eso, Álamo, es culpa de los 25 millones de votantes que no hemos Claro, sabido elegir. Lo que tenemos que hacer en este momento es cambiar el chip. La gente debe cambiar el chip, debe revisar la historia de vida de todos los candidatos a la presidencia, a su plancha y al Congreso. Y debemos empezar a elegir a gente preparada, pero gente acreditadamente preparada, con experiencia y que no requiera ir al Estado, a trabajar al Estado para vivir del Estado. Y que haya tomado decisiones en su vida trascendentales, porque ahora las va a tener que tomar. Este presidente y los últimos, este Congreso y el último, están dejando un campo muy complicado para el próximo presidente y el próximo Congreso. El sí, próximo el Congreso problema va es a que, tener que derogar muchas leyes que no son claro, constitucionales, algunas el tribunal se encargará porque no son acorde a ley, pero otras son leyes extremadamente populistas. El populismo es bueno cuando llega a todos. En este caso, leyes populistas que no tienen ningún sentido para la nación. claro. A lo que voy es, conversaba con un amigo y llegamos a esta conclusión entre los dos, ¿no? O sea, el 2016 se ha elegido una plancha, ¿ya eran 130 o eran 120 todavía? 130 al Congreso. Ya eran 130. Entonces, elige 130. Pasan unos meses, todos los pleitos que ya sabemos, y finalmente se eligen otros 130. Entonces, de la lista de 130, por alguna razón, se eligen 130 que de eso quedan unos buenos cuadros, gente interesante, y tú dices, bueno, algunos estuvieron bien, otros, impresentables, qué sé yo. Pero de ahí se hace una elección por otros 130 más. Entonces, al final te quedas con un lapso de 2 años, creo, con 390. ¿Y de dónde saca el Perú 390 parlamentarios, como tú has dicho, probos, inteligentes, honestos, buenas personas, buenos técnicos, preparados? No hay, pues, no hay. O sea, tú pon una lista en Chile de conductores de televisión, entrevistadores y no sé qué, y te vienen 40 tipos así, o sea, haz la misma acá, la misma lista pide aquí en el Perú y te vienen 5. Entonces, ¿cómo vas a pedir 390 acá en el Perú cuando no hay? No hay, pues. Entonces, ahora el Congreso que va a venir en abril no tiene 130 que al final saldrían 490, 520. ¿520 en 5 años? No, no, es que eso hay que cambiarlo. O El, sea, el, el gran, el gran problema es que, primero, las autoridades que están entrando, para entrar a ser autoridad en el Perú, solamente hay que ser peruano y mayor de 25 al Congreso y de 35 a la presidencia. No existe ningún tipo de requisito. Y eso está para darle la oportunidad a la población de elegir a quien quiera que los represente. Cuando llegan al poder, no representan a sus ciudadanos
no fiscalizan y cuando se ponen a hacer leyes, son leyes ajenas a la verdad y bien complicadas, no tienen claridad. Nada está claro en lo que vienen haciendo. La verdad en este momento, desde el Congreso, es ajena. Lo que está sucediendo, están produciendo leyes, no están representando a la población y no están fiscalizando, y eso va a generar una tremenda presión que va a revertir con fuerza a la ciudadanía. Imaginemos, Álamo, que tenemos una olla, imaginemos que tenemos una olla a presión. La olla a presión llega a un momento en que si no la apagamos va a terminar explotando. Y eso es lo que está pasando en el Perú. Pero encima hay algunos que están tratando de abrir la olla de presión sin seguir un procedimiento para ir quitándole presión a poco. Estas verdades enterradas que está dejando estos últimos gobiernos, si no tenemos un buen gobierno y un buen Congreso a partir de julio del próximo año, van a explotarle a la cara a toda la población. Sí, claro. O si no, como haces con las ollas, le metes tanta agua o tanto vapor que el vapor se mete y finalmente el fuego, ¡brum!, ¿no? O sea, es lo mismo. Pero ya me olvidé lo que te quería decir. A tal grado, Álamo, que la ministra, fue impresionante realmente ver a la ministra pararse en una conferencia de prensa e irse molesta porque un periodista le hizo la pregunta que la forzaba a decir la verdad. Pero insisto, no se gobierna un país tirando los dados o jugando la suerte. Tenemos que tener gente capacitada, que con efectividad, que despeje las dudas. Es la única manera de salir adelante. Y es en ese momento donde Hernando de Soto y el equipo que lo acompañamos estamos decididos a trabajar por el Perú. Somos personas acreditadas que no estamos entrando al Estado a vivir del Estado, sino para trabajar por él. ¿Es posible, o estoy alucinando, estoy imaginando una bancada de 6 personas donde 2 acrediten más de 50 años, estudios importantes, maestrías, donde 2 no acrediten más que 30 años y otros 2 acrediten una que otra cosa? Una especie de célula parlamentaria donde haya gente con experiencia, gente con mucho trajín parlamentario, inteligente, con mucha visión sobre cómo manejar crisis también, y gente que puede aprender y que puede sobre la marcha, como se hizo en el 79 o como se hizo en el 93, para manejar el país. Esta gente comprometida. Lo ideal es que tengan experiencia probada, que realmente hayan demostrado que pueden hacer algo. La población puede elegir al representante que sienta que los va a representar realmente en el Congreso y que vaya a hacer algo por ellos desde el Ejecutivo. Pero en esta elección... Por un periodo. Por un periodo. En un periodo se puede trazar el camino para el desarrollo del país. Sí se puede hacer, pero necesitamos gente que entre con ganas a hacerlo, con solidez académica y profesional. Va a ser la única manera de salir adelante. Hemos estado expuestos a políticos de políticos antiguos, llamémoslo, que no han dado resultado. Debemos hacer cambiar la política. La política es ejercida por los políticos. Los políticos buenos van a generar el cambio, pero políticos que vengan con la verdad, con transparencia. Un ejemplo, para regresar al tema de las vacunas. ¿Por qué la vacuna china es la más barata, es mejor?
No, Sabemos que es la más cara. Sabemos que es la más cara. nadie ha explicado por qué. Es la más cara. No es la mejor. Sinopharm puede ser. Sinopharm. Sinopharm llega al 79% de efectividad contra el 95% de otras, o está sobre los $75 contra 12 de otra. No hay relación. No hay relación. Países como Chile, por ejemplo, que ya empezaron a vacunar la semana pasada, obtuvieron la vacuna porque Perú dejó el espacio libre. ¿Dónde está la protección al ciudadano? Insisto, siguen jugando con la No salud. existe. No existe. Por otro lado, yo soy profesor universitario hace 33 años, tengo mucho contacto con los jóvenes. Los jóvenes son conscientes de todo lo que tienen que hacer para obtener su primer trabajo. Tienen que primero obtener grados académicos, tener experiencia, llenar una serie de papeles para obtener un trabajo, si lo obtiene, y ganar en promedio, primer trabajo, 1.400 soles. Y Mientras eres que para generoso. ser, mientras que para ser padre de la patria no se requiere nada, para ganar 20 veces más. ¿Y qué hacen cuando llegan al curul? No hacen mucho. Ese es el tema. Debemos elegir mucho mejor. Te la puedes pasar trabajando una ley 3 semanas y ya está. Y yo te digo, yo tengo 57 años y si yo no tuviera 34 años de periodista, yo no podría trabajar. Yo trabajo por la experiencia que tengo. O sea, y con la experiencia que tengo, por conocer a personas o porque personas me conocen a mí, por ahí me llaman, yo por ahí llamo a alguien y por ahí consigo un trabajo y por ahí un productor me conoce y me dice, oye, hagamos esto, oye, hagamos lo otro. Si no, yo no podría trabajar. Imagínate, si tú eres muy joven, tú debes tener 40 y pico. Somos del mismo año. Ah, ya soy el 6'3". Y te aseguro que te resultaría bastante complicado conseguir un trabajo si no tuviera la experiencia que tienes y el talento que tienes. Te costaría. No es que no lo harías, sino que ya mirarían tu currículum y dirían, pero oye, ¿y este que tiene 38 no es mejor? ¿Y este otro que tiene tanto? No sé, déjame a ver si, y de repente con suerte lo consigues. ¿O no? La verdad es así. Uno se prepara en la vida en función a lo que aprende desde casa. Yo desde muy chico, yo veía a mis padres trabajar de noche, todo el día, y simplemente aprendí que el esfuerzo que uno le pone determina el futuro que uno va a tener. La Claro. educación, empecé a estudiar varias carreras, a trabajar desde muy joven, a enseñar a hacer emprendimiento, nuevas empresas a los jóvenes, pero también a hacer empresa dentro del Perú. Me llevó a conocer el Perú, pero conocer no de paseo, conocer realmente casi todos los departamentos del Perú y entender lo que estaba pasando. Todo ese entendimiento, lo que quiero hacer ahora es volcarlo para el bienestar del Perú. Y junto con Hernando, lo que estamos haciendo es elaborando el plan de gobierno, pero no desde un escritorio, en base a nuestras diversas experiencias de la realidad nacional, pero conversando, Álamo, conversando con la gente, verificando cuáles son los problemas a los cuales les vamos a dar solución. Recordemos que el Perú es una gran organización y requerimos gente preparada en dirigir y gestionar organizaciones, que además muchos tenemos alguna experiencia política. Va a ser la única manera de salir adelante. Es lo mismo que yo pienso cuando ayer tuve una experiencia X, la voy a resumir así, de una persona que me dijo, señor, ¿cuánto me cobraría por la señora que
que me limpia en casa. Yo ya tengo un problema lumbar. Yo vivo en un departamento muy chico y me dijo, ¿cuánto le cobraría a mi hija por ayudarla a comunicar? Y yo de repente a cambio vino con su esposo, ¿no? Yo de repente a cambio le hago el trabajito de la limpieza. Le dije, estás loca, le dije, ya largo. Más bien, hagamos una cosa, 2 veces al mes, en el lapso que ustedes estén aquí, que venga con un papel, un lápiz, y yo le puedo dar de las 2, 3 horas que ustedes se quedan, le puedo dar unos 40 minutos, darle algunas cosas, porque ya estudio en un instituto, le puedo dar unos tips que le pueden servir para, uy, sería fabuloso, que no sé qué. Y me puse a pensar cuando se fueron, y su esposo le dije, me puse a pensar, ¿no? Qué bueno sería que alguien pudiera, no sé, financiamiento, esas cosas, que pudiera montar con alguna, ¿cómo se llama? Cuando te financian con algún aval, con algún X cosa, lugares, no muchos en el Perú, donde se pudiera hacer centros de estudio, de comunicaciones, que además no sea solo de comunicaciones, sino de desenvolvimiento personal, ¿no? Donde pudieran, de repente, los chicos de 17, 18, 19 años, poder desarrollarse un poco mejor en la vida. Siempre la comunicación, siempre el hecho de desenvolverse mejor, siempre es bueno y le serviría mucho para su vida, ¿no? Y así me puse a pensar en una serie de carreras y de cosas, y de ahí ya uno empieza a extender la cosa. Y yo digo, en tantos terrenos la inversión privada puede ayudar a hacer cosas. Es más bien deber del financiamiento público, pero si no, pues algunas empresas a las que les vaya bien destinar 4 o 5 soles al año y de repente montar poco a poco y a largo plazo algún tipo repito, financiamiento privado que en unos años haga que esta gente que tenga interés pueda tener un caldo de cultivo de aquí en más adelante, ¿no? Álamo, el hecho de que todas las personas hagamos por escrito, de manera mental, un plan de vida, ayuda muchísimo. Y permíteme poner un ejemplo. Imaginemos que un ciudadano peruano sube a un barco en el puerto de Callao, un barco a vela, y lo que hace, imaginemos que el barco es su propia vida, y lo que hace es levantar la vela y ver a dónde lo lleva el viento. Diferente es que este ciudadano sepa a dónde quiere llevar el barco, y por lo tanto va acomodando la vela para llegar al objetivo. Lógico, habrán corrientes, vientos, situaciones que hagan que el barco cambie de rumbo, pero él retomará el rumbo. Exactamente lo mismo, tú colocas a esta persona que sí tiene rumbo a trabajar en una institución pública o privada, y esta institución pública puede llamarse Estado, Perú. Estamos colocando a personas que no saben a dónde va el rumbo de su vida a liderar el rumbo de un país. Ese es el gran problema que tenemos. Y por el lado del financiamiento, son propuestas interesantes, pero analicemos de los 180 mil millones del presupuesto entre ministerios, Congreso, gobiernos regionales, alcalde provincial y distrital,
le han devuelto al Ministerio de Economía 80.000 millones no ejecutados, porque no saben ejecutar, porque no saben dirigir ni gestionar. Le han devuelto dinero asignado al tema del COVID, le han devuelto dinero por el tema de la reconstrucción del norte, que ya va por el 4º año y todavía no termina. Eso Ese es tiene el que gran ver, problema que tenemos en el Perú. Y eso después es- nos quejamos que falta plata. claro, eso tiene que ver con lo que me explicó un amigo en los años 90, que me decía, tengo en mi región, por el canon minero, porque se hacía explotación de mina en su región, no sé cuántos millones de dólares y no lo puedo ejecutar porque no tengo obras, no tengo proyectos. Y si no tengo proyectos, el Estado me los rechaza. ¿Es algo así? Las autoridades locales, gobiernos regionales y ministerios lo que hacen es presentar proyectos al Ministerio de Economía, son aprobados y se ejecutan, pero para esto tiene que haber un plan, un proyecto elaborado. Ese Y no hay, proyecto elaborado, en la mayoría de los casos, está mal elaborado. Lógicamente, va a ser rechazado. Pero eso lleva a otro tema. La mayoría de estos proyectos están relacionados al cemento, al concreto, a vestir de concreto toda nuestra tierra, cuando lo que deberían hacer es generar proyectos que generen desarrollo. Si este proyecto que genera desarrollo de la región y del país requiere algo de infraestructura, se debe hacer. Pero no es que tú haces un sombrero mexicano o una pileta con los recursos del Estado. Eso es lo que está sucediendo en nuestro país. Y ese pensar en qué genera desarrollo tiene que ser hecho por personas que saben llevar el barco de su vida, que saben a dónde van a llegar. Y eso es lo que va a cambiar al Perú. ¿Cuál es el o sea, problema? una obra Necesitamos... turística no sirve. No te copié, por favor. Perdón, una obra turística no sirve, sirve más una carretera, por ejemplo. No, la obra turística podría funcionar si está dentro de un esquema que va a generar desarrollo en Ya, esa ya. zona. Si No, requerimos una carretera, además, para que el turista pueda circular, va a generar desarrollo en la zona. claro, Si vamos a hacer un canal de regadío, hagámoslo que beneficie al desarrollo de una zona específica. ya. Carretera a un sitio turístico. Ese sitio turístico te va a un canal de regadío y ese canal de regadío ayuda a regar zonas agrícolas que tal y tal. Estaría casi completo el pastel. Entonces, ese proyecto no debería, en teoría, negarse. Siempre y cuando cumpla los requisitos para hacer un proyecto, No técnicos, no que técnicos. son conocidos. Necesitamos técnicos que conozcan la realidad nacional, que conversen con el pueblo, determinen qué es lo que va a generar desarrollo, bienestar para las diferentes zonas y por ende a todo el Perú, y hacerlo. Y esa identificación nosotros la estamos haciendo no desde un escritorio, insisto, la estamos haciendo con el pueblo. Y tú la puedes hacer con técnicos de otras zonas. Tiene que ser hecha con gente que conozca la zona, no desde Pero, Lima y con gente de Lima. pero si eso ocurre en la región Ancash, no tienen que ser de Ancash. Que conozcan la realidad de Ancash. Tú Ya, puedes pero tener técnicos de fuera, pero la problemática tiene que ser explicada por la gente que vive en Ancash. y bien explicada porque la conocen. Claro, Exacto. claro. Necesitamos, Álamo, necesitamos autoridades en quien confiar. El peor virus, más allá del virus del COVID, un virus invisible que está en nuestro país hace más de 20 años, es el virus de la política. Ese es el virus que tenemos que cambiar. ¿Cómo? Con buenos políticos. Es la única manera de salir adelante. El sistema de salud en el Perú está enfermo.
La única solución, vacunémoslo contra el virus político. El país está lleno de gente que tiene poder político, pero ineficiente. Y lamentablemente esta ineficiencia termina matando a la población. ¿Eres de los que piensa que, a ver, con mucho respeto a las grandes figuras que tuvo la política peruana en los años 70 y 80, ¿eres de los que piensa que gente como Hugo Blanco, gente que tuvo mucha importancia en la izquierda, en el APRA, como Villanueva, como, no sé, no tengo anotado quiénes, pero políticos de sentarse en un pupitre, de hablar, algunos dicen despectivamente, simplemente hablar y no ejecutar? ¿Eres de los que denosta a ese tipo de políticos, de los que piensa que ya es la hora de los políticos gerentes? Cada época es distinta. La época que nos está tocando vivir ahora y sobre la que hay que tomar control y arreglar los problemas de la nación, yo no pensaría en izquierdas o derechas, yo no pensaría en una posición u otra. Lo que yo diría es, todos juntos tenemos que trabajar y lograr que se distinga lo verdadero sobre lo falso, que sepamos cuál es la realidad nacional. Por ejemplo, directores de hospitales no colocados a dedo por políticos. 250 ventiladores que siguen durmiendo en el almacén de la Universidad Católica sin ser retirados porque alguien en el ministerio se olvidó, mientras que la gente se sigue muriendo. Necesitamos sobreponer lo verdadero a lo falso, con transparencia. Eso era para el COVID. Sigue siendo para el COVID. Y ahora que las camas UCI ya están empezando a colapsar nuevamente. Necesitamos información, transparencia. Eso es lo que necesitamos hacer en este momento. Claro. Pero no, te pido que no evadas la pregunta. O sea, así como dices que hay políticos para cada etapa, sonaba muy romántico escuchar a Haya, escuchar a Descanseco, pero ver que también cuando ellos tomaban el poder no se hacía mucho. Yo era, bueno, mi casa, por razones de otro tipo, era totalmente barrantista. Y por momentos yo, muy jovencito, niño casi, después con los años sentía que era una buena persona, un buen líder, pero a la hora de la hora no sentía sus proyectos políticos como algo tangible. No sé si piensas lo mismo. El partido Avanza País se fundó en Santiago de Chuco, Sierra de la Libertad, hace muchos años, pero basado en los lineamientos de Barrantes, por ejemplo, de Frejolito. En aquella época, en la época que está refiriendo, la gente que entraba en política era gente extremadamente instruida. Leían, sabían de ideología, sabían de posiciones, defendían sus posiciones. Las cosas han ido cambiando en el tiempo, pero en toda la historia republicana de nuestro país y de algunos países de Latinoamérica, no han habido políticos que sepan dirigir y que sepan gestionar. Te pongo un ejemplo. Tú subirías a un avión manejado por una persona que no sea un buen piloto, o irías a un médico a tratarte de una enfermedad sabiendo que el señor no ha estudiado medicina, dejarías solamente si me va a curar una herida de emergencia, nada más. Dejarías que un profesional en una disciplina
ajena a la administración, a la gestión, a la dirección, dirija un negocio o una organización propia, los políticos no necesariamente están preparados para dirigir y marcar el rumbo de un país. Un país es una organización y debemos manejar, dirigir y controlar, gestionar a la organización. Ahora, si tienes personas preparadas para esto, que además conocen de política, mucho mejor. Mucho mejor. Y eso es lo que necesitamos en este momento en el país. Es la única forma de salir adelante. No seguir con la historia que no nos ha llevado a algo positivo. Es justamente a donde te quería llevar, porque es justamente de lo que he hablado durante 30 años en mi carrera con centenares de políticos. Y se han picado horrible, se han molestado, pero es así, pues. O sea, ¿de qué me sirve un abogado? Es distinto, ¿no? Pero un economista es distinto. Pero ¿de qué me sirve tanta oratoria cuando a la hora de la hora, a la hora que hay que definir detalles, porque al final yo siempre digo que el político es básicamente un gerente que tiene que tomar decisiones en base a los lineamientos que el pueblo le ha otorgado. ¿De qué me sirve una persona así cuando no toma decisiones? O sea, yo me acuerdo del primer programa que dirigí el 2002, estaba en una situación complicada, no sabía qué hacer, y volteó el editor y me dijo, no sé, el que decide eres tú eres el jefe. Y en ese momento se me pasaron 70 imágenes por la cabeza, y yo dije, o sea, médicos, políticos, se me pasaron todos por acá, y dije, ponla. Y regresando a mi casa dije, esa es la decisión que tienen que tomar los políticos, y tienen que tomar decisiones. Ese es su trabajo. Para el que poncha, para el que hace esto, para el que toma la frase, para el que decide qué frase es la mejor, para el que decide qué imagen es la mejor, qué campaña es la más correcta, qué esto, qué... Para eso están los demás. Tú estás para tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que ese es el momento por el que atraviesan ahora los políticos. Y además hay que sumarle que la mayoría de las decisiones que los políticos peruanos vienen tomando están alejadas de la realidad nacional, están alejadas de la verdad. Más aún, están alejadas de la necesidad que tienen los peruanos. Ese es el problema. Ahora, para tomar, no la conocen. Y para tomar decisiones, lo principal es conocer la realidad, conocer las alternativas de solución a los problemas de esa realidad y aplicarlos. Si tú estás seguro de una respuesta, la das. Lo que pasa es que dan ellos respuestas, primero propuestas, después respuestas, sin necesariamente saber la realidad y saber la verdad. Fíjate, Álamo, la mejor forma de medir lo que pasa en el Perú es tomar la temperatura a través de los ciudadanos. Los ciudadanos se dan cuenta qué está pasando en el Perú, no solo porque viven la realidad, sino también por la cantidad de información que están recibiendo ahora, gracias a las comunicaciones a las cuales estamos mucho más expuestos en esta pandemia. Denuncia, corrupción, incapacidad, falta de cumplimiento. Y la población está consciente de que no están dispuestos a seguir, no más de lo mismo, están pidiendo un cambio, pero un cambio de verdad. ¿Quién lo va a realizar? Gente diferente, gente de verdad, gente proba. Ellos van a generar el cambio. Y Belaúnde lo tuvo que hacer a mula y látigo, y ahora tienes que hacerlo de la misma manera, pero también te puedes ayudar con una computadora. O sea, digamos que mayores pretextos para no hacerlo no tienes.
El tema es que no todos los peruanos tenemos una computadora, no todos los peruanos tenemos un teléfono celular inteligente. No, no, Y hablaba de que gente como Rocío, que trabaja contigo, mientras tú estás acá resolviendo otras cosas, tú puedes tener un equipo que vaya a cierta zona del Perú, registre lo que está pasando y después te entregue la tarjeta y te la dé. A eso voy. Lo estamos haciendo nosotros directamente o reuniéndonos directamente con la población o también a través de la tecnología, usando los diferentes elementos de comunicación. Fíjate, hace varios meses tuve la encargatura de elaborar el plan de gobierno agrícola. ¿Cómo lo elaboramos? Un grupo de expertos reconocidos internacionalmente sobre el tema, empezamos a elaborarlo. ¿De qué nos nutríamos? De lo que 80 canales nacionales e internacionales con instalación gratuita a solo 50 soles. Además, ofrecemos el servicio de internet a precios accesibles.